Rogelio Zúñiga te presenta El Debate en la Red. Un programa donde abordaremos temas de actualidad, temas que a ti te interesan. Quédate con el periodista Rogelio Zúñiga en El Debate en la Red. La Universidad Autónoma de Nayarit atraviesa por la peor crisis financiera de su historia, al no disponer en ocasiones de los recursos necesarios para el pago de la nómina. En el marco de la crisis se esfuma el fondo de pensiones, ante lo cual se quedarían sin sus pagos quincenales centenares de trabajadores en retiro de la máxima casa de estudios, y no se ve cómo salir del atolladero. Pensionistas al borde de la ruina es el tema que abordaremos en una nueva edición de El Debate en la Red. Enseguida comenzamos. Muy buenas tardes, y para abordar este tema, pensionistas al borde de la ruina, se encuentran en el estudio el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Nayarit, Roberto González Bernal, y el presidente de la Comisión de Vigilancia de la propia organización, el ingeniero Rosendo Estrada, a quien damos la más cordial de las bienvenidas. Interesante el tema. Sabe usted que, como siempre, puede también participar en este esfuerzo periodístico comunicándose a nuestras líneas telefónicas. Para iniciar, quiero preguntar al maestro Roberto González Bernal que nos diga en términos generales cuál es la situación financiera que priva en la Universidad Autónoma de Nayarit. Por favor, maestro, adelante. Bueno, Rogelio, antes que nada agradecerte la invitación a la entrevista para que nos escuche también el auditorio. Pero mira, en el tema financiero de la universidad, las cosas siguen igual y al parecer se van a poner más graves en lo que resta del año y el año que viene también, dado que el secretario de Hacienda ya anunció que habrá un recorte para el año 2017. Entonces las cosas no están tan bollantes, las cosas no están tan buenas para la universidad, pero sí creemos que con el esfuerzo de todos, entre autoridades y universitarios, podemos salir adelante. Pues la situación está crítica, ingeniero. ¿Qué nos dice usted al respecto? Sí, bueno, antes que nada, muchas gracias por esta invitación. Pues sí, hemos estado nosotros como trabajadores universitarios preocupados por la situación institucional, pero que sin embargo nosotros hemos estado haciendo algunas actividades como sindicato, donde definitivamente vemos que nuestra institución va hacia la baja. Inclusive hablamos de la parte académica, la parte inclusive de la nómina saturada y todo ese tipo de situaciones, ¿verdad? Pero ahí vamos. ¿Cuál es la nómina que realmente se maneja en la universidad? Es una nómina muy alta en cuanto a trabajadores, docentes, administrativos. Sí, mira, ahí el problema, Rogelio, es el siguiente. La ley establece muy claramente cuáles deben ser los mecanismos de ingreso y promoción del personal. Por ejemplo, en el caso del personal académico, los mecanismos de ingreso y promoción del personal es a partir de exámenes por oposición, ya sea abierto o cerrado, según sea si es para ingreso o si es para promoción. En el caso de los administrativos, debe haber una comisión de admisión y escalafón que evalúe a los perfiles, emita un dictamen y que incluso ese dictamen deba ser público. Bien, en la UAN no se hace ni una cosa ni se hace otra. De tal manera que el ingreso y promoción del personal han sido siempre de manera discrecional, al grado tal que incluso nosotros hemos recibido respuestas oficiales por escrito de que se hacen por usos y costumbres y entre el rector y los líderes sindicales. Eso obviamente es un reconocimiento oficial de tráfico de influencias, es un problema de corrupción. Entonces yo creo que eso es lo que ha generado que a la fecha la nómina, desde mi punto de vista, se encuentre muy sobresaturada. Y ahora ellos, la gente oficial, anda planteando que todo ese tráfico de influencias se lo reconozca la SEP a través de lo que ellos llaman el reconocimiento de la plantilla, cuando nosotros sabemos que en los hechos hay mucho personal académico que no cubre con su
sus tiempos. Hay tiempos completos que no cubren su tiempo completo. Hay obviamente otro tema muy machacado que es el tema de los aviadores. Hay muchos temas por ver ahí en el tema de la nómina. Es un tema muy difícil y muy delicado. ¿A usted, ingeniero, le parece que está saturada la nómina? Efectivamente, es imposible ya el manejo de esta relación laboral y los ingresos de los trabajadores. Pues yo creo que sí, mira. Se ha manejado desde periodos anteriores, se han manejado una simulación, pero muy marcada, inclusive de la saturación de plazas, inclusive, ¿no? Y vamos a hablar que no necesariamente sea un derecho, vaya, de un administrativo o un derecho de un docente. Sin embargo, lo que están pasando es que se venden todavía las plazas, de que ya ahorita están bien saturados, ya no hay plaza ni siquiera para el trabajador, ya no hay su plaza que le corresponde, sino que sin embargo con la venta que han hecho, pues ahí se está saturando, todo se está saturando. Y eso lo vemos cotidianamente. ¿Eso es por alguna organización especialmente o por la autoridad universitaria? Pues mira, yo creo que sí. Siempre hemos dicho que hay un sindicato que es dueño prácticamente de la institución, que no la deja, la tiene prácticamente secuestrada y que no lo deja crecer simplemente, ¿no? Pues es serio. Sí, el tema es bastante delicado. Serio. Bueno, porque se supone que la venta de plazas sería un tema ya superado, ¿no? Sobre todo en nuestra máxima casa de estudios. Es algo que a veces en la universidad no se puede concebir, pero la realidad es que se da. O sea, nosotros lo vemos de manera cotidiana, como decía el ingeniero, lo vemos de manera cotidiana. Lo que mucha gente no sabe, pues nosotros sí lo vemos. A los universitarios nos consta porque tenemos los nombres, tenemos las personas ahí. Y bueno, yo creo que ese es un tema que habría que resolver con el nuevo rector que venga, porque si el nuevo rector mantiene privilegios y mantiene actitudes de corrupción, yo creo que la universidad no se va a sanear. Eventualmente en los medios escritos hemos leído, por ejemplo, casos en los que una profesora fantasma ha acumulado prestaciones importantes, millonarias, diría yo, pero parecen ser casos muy eventuales. ¿Es verdad que el tema de los aviadores sangra a la universidad? ¿Quién quiera decirme? Bueno, mira, en ese tema yo creo que nadie tiene la información tan certera como la puede tener el propio rector y los líderes sindicales. Nosotros no tenemos acceso a la información así tan detallada, pero sí sabemos de que hay mucha gente que no justifica su labor, su trabajo, o sea, el tiempo que se le paga, aunque sea salario raquítico, pues, pero es lo que se paga por una determinada jornada. Y tenemos muchos datos respecto de eso, pero yo sigo insistiendo, como lo he dicho en otras ocasiones, que eso a final de cuentas lo debe de dar a conocer, o se debe de dar a conocer a través de una auditoría académica y administrativa que se le haga a la universidad, para ahí saber muy en detalle, específicamente, quiénes, cómo y cuánto es lo que le sangran a la universidad. ¿Es posible eso, ingeniero? Pues mira, yo creo que son simulaciones. Hace apenas, ahora que hubo el problema del no pago de todos los trabajadores, se hizo un intento, pues, de que al final de cuentas hubiera una auditoría administrativa y docente, del cual había docentes que no estaban en sus lugares de inscripción y que sin embargo había maestros que tienen tiempos completos, y porque estaban con nosotros en este sindicato, resulta que lo utilizan para quitarle horas y justificar al que no va. Y sin embargo, como no iban, ahora todo el mundo, los directores empezaron a hablarles a todo el mundo para que estuvieran a la hora que fuera la comisión. Entonces, esas son simulaciones también. Y va a estar muy difícil que se haga una buena auditoría. Total, que no hay resultados. A menos que llegue un rector que no se ha comprometido con las mafias internas universitarias. A menos. Porque si llegamos a lo mismo, es la reproducción del mismo esquema. Es un esquema de privilegios, un esquema de corrupción, impunidad, falta de transparencia, falta de rendición de cuentas, que eso es lo que le hace falta a la universidad. ¿Han sido cordiales las relaciones de la organización con el rector Rosendo Estrada? Pues mira, desde que tenemos nacimiento, nuestro sindicato ya va para 12 años,
Entonces simplemente lo poquito así que hemos hecho gestión, a veces nos lo están dando pues a picotadas y hasta para un permiso que realmente se tiene el derecho, hasta eso no lo cuestionan. Entonces muchas de las veces es un problema muy fuerte, y más con este señor rector, que no ha tenido absolutamente ni la seriedad, ni siquiera de sentarse con el secretario general para resolver todo lo poquito que tenemos nosotros. Sin embargo, maestro, no se ha llegado al extremo de la huelga. No, de hecho nosotros no podemos plantear el asunto de la huelga a la universidad porque no somos los titulares de los contratos. Esa es una facultad exclusiva que tienen los titulares de los contratos. Afortunadamente nosotros todavía estamos construyendo nuestro sindicato, y parte de esa construcción es luchar en el terreno jurídico para terminar con el monopolio de la gestión y la administración de las plazas que tienen los contratos titulares, porque a partir de ese monopolio controlan políticamente al personal tanto académico como administrativo. Ese monopolio que ellos lo plantean como exclusividad en la gestión de las plazas es ilegal, porque atenta contra la libertad sindical. Nadie en la universidad, ni trabajador académico o administrativo, va a tener incentivo de asociarse de manera libre cuando va a tener impedida la gestión. Es decir, no hay incentivos para eso. Por eso la exclusividad, el monopolio en la gestión y administración de las plazas atenta contra la libertad sindical, o sea, violentan un derecho constitucional de la libertad de asociación. Y en ese fundamento nosotros estamos demandando al CETUAN y al SPAUAN y a la autoridad universitaria como tercero perjudicado para terminar con el monopolio. Es decir, que haya libertad de los trabajadores académicos y administrativos de asociarse libremente sin que eso tenga que ver con sus derechos laborales. Sí, bueno, la Suprema Corte de Justicia se ha pronunciado ya hace tiempo en el sentido de evitar el corporativismo en las organizaciones sindicales, ingeniero. Pues sí, pero sin embargo, bueno, yo creo que es un largo tiempo que todavía vamos a estar, yo creo que en la misma posición. Yo creo que en cuanto nosotros rompamos esos tabúes que tenemos al frente, pues simplemente va a haber ya que todo el mundo vamos a caminar donde mismo. O quizás a lo mejor podamos ser un solo sindicato, porque nosotros somos un sindicato de institución, donde participan maestros y trabajadores. Y siempre lo que ha querido Luis Manuel Hernández Escobedo es hacer ese tipo de cosas. Cuando estaba junto con Pablo Galaviz, se dieron ese encuentro y dijo, yo quiero que sea un solo sindicato, pero yo quiero ser el dirigente. Y él dijo Pablo Galaviz, dije, no, nos vamos a elección. Nos vamos a elección. Y ahí fue donde no quiso este amigo. ¿Hay amenazas? ¿Se amenazan a los trabajadores o presiones de qué tipo para que forzosamente se afilien a un sindicato determinado? Bueno, es una práctica en que han incurrido directores y el líder sindical, particularmente el líder sindical Luis Manuel, en el sentido de violentar el derecho laboral para decirles, si te sales de aquella organización, sí te cumplo lo que te corresponde. Es una práctica muy común que se hace en muchos lados, no solamente en la universidad, pero es una práctica para tratar de destruir a los adversarios, en este caso a nosotros. Nosotros a ellos no los vemos como adversarios, a los trabajadores no los vemos como adversarios, al contrario, los vemos como compañeros de lucha. El conflicto que nosotros tenemos con ellos es básicamente con el líder sindical, tanto del SPAUAN como del CETUAN, que han convertido a las organizaciones en un departamento de la rectoría y no se han convertido en organizaciones independientes de defensa del derecho laboral. Al contrario, lo que se practica es la regresión laboral, el pisoteo del derecho laboral. Bueno, el sindicato de ustedes, el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Nayarit, se ha significado como un parteaguas, ¿no?, en la democratización de la vida sindical, ¿es así? Claro que sí, claro que sí. Nosotros siempre hemos trabajado desde hace mucho tiempo en esto y creemos pues que al final de cuentas nuestro sindicato va a crecer y que al final de cuentas ya se tiene que en un momento dado jubilar, porque ya está jubilado Luis Manuel Hernández Escobedo, ya está jubilado, pero todavía sigue en funciones y todavía está cobrando lo que quiere, ¿no? Entonces va a llegar el momento en que al final de cuentas se canse o definitivamente se muera, ¿no? Caray, está complicado. Pues sí, es algo complicado. Bueno, llegamos al tema del fondo de pensiones. Hace algunos meses por ahí se ha trascendido que hay problemas muy serios en el fondo de pensiones y que el dinero pues prácticamente se ha esfumado.
maestro González Bernal. Sí, mira, Rogelio. En lo particular, yo sí te quiero decir primero que a mí me gusta hablar de lo que existe. Ahorita ya no existe el fondo de pensiones, o sea, claro. ya no hay fondo de pensiones. De plano no hay fondo de pensiones. De plano no hay fondo de pensiones. Por eso se está planteando por la autoridad universitaria y algunos de las gentes de por ahí, de los sindicatos, de armar un nuevo fondo de pensiones. Por eso dicen borrón y cuenta nueva. ¿Por qué? Porque ya no existe el fondo de pensiones. Ya no existe. Podemos hablar de lo que fue ese fondo de pensiones, pero de que exista el fondo ese que se creó en el 2000, fines del 2002 y 2003, con 100 millones de pesos de aportación y luego después, posteriormente, con 34, 35 millones más. Bueno, podemos hablar de esa situación, pero que ya no existe. O sea, la nómina del fondo de pensiones, o sea, de lo que se paga, con lo que se paga a los pensionados y jubilados, eso es lo que se recauda por parte de los contribuyentes, tanto activos como pensionados, y de lo que tiene que aportar la universidad como obligación contractual. Es decir, por cada peso que aportamos los jubilados y pensionados más los activos, tanto administrativos como trabajadores, la universidad tiene que aportar 3 pesos. Eso es lo pactado. Entonces, con eso más o menos se junta lo que es la nómina para el pago de los pensionados. Si no mal recuerdo, se juntan como 12 millones de pesos y la nómina cuesta alrededor de 13, si no me fallan las cifras. Es decir, que habría un déficit por ahí de algún milloncito de pesos que habría que estar enfrentando para poder pagar la nómina. Pero el fondo como tal ya no existe. Mira, te puedo dar datos. Adelante, por favor. El fondo se crea, como te dije, en el 2002-2003. Empieza a funcionar en el 2003. Y se crea con un fondo semilla que gestionó en ese entonces el diputado federal, el profesor Quintanilla, que era diputado federal en ese entonces. Él lo gestionó y estando de rector Francisco Javier Castellón Fonseca. Y el director del fondo era precisamente el actual rector, el director general del fondo. Lo pusieron a él para manejar ese recurso ahí. Bueno, y después de ese fondo semilla se entregan alrededor de 34, 35 millones de pesos más. La idea era pues que a partir de ese fondo semilla y con lo que se fuera aportando, pues íbamos a capitalizar ese fondo. El problema fue que desde el principio lo condenaron a la inviabilidad financiera. ¿Por qué? Porque los jubilados y pensionados que ya estaban presupuestados a cargo de la universidad, los metieron a cargo del fondo de pensiones. Es decir, el dinero que ya estaba presupuestado para la universidad, porque la universidad ya tenía su carga de pensionados o jubilados, los quitaron del presupuesto y los metieron a ser pagados por el fondo de pensiones. Y luego, de ahí no hubo un manejo claro del dinero hasta a partir del 2006, que la autoridad universitaria, por recomendación de unos auditores, plantea que hay que incorporar las cuentas del fondo de pensiones a las cuentas públicas universitarias. Pero del 2003 al 2005, ahí está medio oscuro el asunto. Está oscuro en todo, pues, pero del 2003 al 2005 está muy oscuro. No hay claridad, no checan las cifras. Y luego, a partir del 2006 hasta el 2012, el fondo opera con números rojos. Yo saqué la cuenta porque revisé las cuentas públicas emitidas por la propia universidad y nomás en un año, solamente en un año tiene números negros, pero en el resto de los años son puros números rojos. Por eso yo desde siempre hablé que el fondo estaba quebrado, desde muchos años atrás, y no me creían. ¿Por qué? Porque nadie había revisado las cuentas públicas y yo sí las había revisado y sabía que había un déficit enorme ahí. Al grado tal que a partir del 2012, espontáneamente y de manera repentina, quitan las cuentas del fondo de pensiones, las quitan de la cuenta pública universitaria. Ya no aparecen las cuentas del fondo de pensiones. Y entonces, pues peor se vuelve el asunto, porque si antes nos quejábamos de falta de transparencia y de falta de rendición de cuentas, ahora que ya no aparece ni siquiera en la cuenta pública, pues peor está el asunto. Tal parece, no lo puedo asegurar, por eso hablo yo de una auditoría, que la universidad no entregaba el recurso de los 3 pesos que le tocaba y no registraban
los recursos federales que se asignaban año por año de parte de la SED para el fondo de pensiones, no los registraban como parte de los ingresos. Tal parece que es el asunto. No lo puedo afirmar de manera contundente. Para eso ocupamos la información. Y yo he solicitado por la vía de la ley la información del fondo de pensiones y nunca me la han entregado, al grado que ni domicilio tiene el fondo de pensiones. Se la pides a la universidad y dicen, no, es que nosotros no somos los responsables. En otras universidades, por ejemplo, como en la Universidad de Guadalajara, están publicados hasta los estados bancarios, los estados de cuenta bancarios. Aquí nunca vas a encontrar eso, por la falta de transparencia y de rendición de cuentas del fondo de pensiones. Al grado tal que llega el diciembre ese negro que conocimos, en donde los jubilados no teníamos por qué tener un problema de falta de pago, porque ese dinero no es de la universidad, es nuestro. Es de los jubilados y de los activos, pues, pero con eso se nos paga a nosotros, no con el presupuesto de la UAN. Así que cuando dicen que un funcionario federal renunció y que por eso se traspapeló el dinero que deberían de transferir a la UAN y que por eso no se pagó, pues a nosotros no nos debería de haber afectado porque nosotros teníamos asegurado el dinero, ¿verdad? Vamos a seguir platicando sobre las pensiones en la universidad. Están con nosotros los dirigentes del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Nayarit. Antes vamos a una pausa comercial. Volvemos enseguida. En un momento continuamos con más de El Debate en la Red con Rogelio Zúñiga. Continuamos en nuestro programa El Debate en la Red. Aquí en el estudio se encuentran el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Nayarit, el maestro Roberto González Bernal, y el presidente de la Comisión de Vigilancia de esta organización, el ingeniero Rosendo Estrada Palomera. La verdad que me ha sorprendido sobremanera el pronunciamiento del maestro González Bernal, en el sentido de que el fondo de pensiones de plano no existe, y cómo se han dado, bueno, pues de alguna manera malos manejos en sus recursos, lo que representa pues un alto riesgo para centenares de trabajadores jubilados y pensionados. Ingeniero Estrada Palomera, ¿cuál es su opinión al respecto? Bueno, pues mira, es muy sencillo. Desde hace mucho tiempo, bueno, yo estuve desde que vimos a nivel nacional unas reuniones para crear estos fondos de las universidades del país, del cual ya cuando regresamos a nuestros lugares de origen, nuestros líderes sindicales fue pactar a espaldas de los trabajadores, inclusive con este fondo de pensiones y jubilaciones, porque estábamos viendo de que aparte de que había un fondo, semilla, que eran de 104 millones de pesos, pues simplemente había que hacer una asamblea general para ver cuánto es lo que íbamos a aportar cada trabajador, del cual en ese tiempo eran el 5% del salario. Del cual llegamos a la asamblea y empezamos a platicar, pero estábamos viendo la posibilidad de que fuera en las prestaciones económicas, mínimamente quitar eso y fondearlo, para que al trabajador no le quitaran ningún 5%, pero que sin embargo hay mayorías, hay esto, hay el otro, y que no piensan poquito, que del cual ahí fue donde prácticamente nos dieron al traste con nuestro salario, que era el 5% para aportar al fondo de pensiones y jubilaciones. Bueno, ya a raíz de que ya aprobamos eso, resulta que llego a mi oficina y ya tenía un documento que estaba firmado por Luis Manuel y por Pablo García Galaviz, que ya lo habían firmado. Y apenas acabamos de salir de una asamblea para aprobar todo eso. Entonces estaban ellos ya, anteriormente ya estábamos prácticamente vendidos, ¿no? Ellos ya nos habían negociado. Pero bueno, nosotros le quisimos dar la viabilidad a este fondo para que al final de cuentas todo el mundo nos pagaran a la hora que saliéramos, nos pagaran el fondo correspondiente. Pero poco a poco, inclusive hasta hace poco tiempo me di cuenta que el director general del fondo era el rector actual, y que cómo es posible que sabiendo de números, pues simplemente se le diluyó todo y ya no hay nada. Entonces, ¿a quién se le quiere hacer responsable? A quien en un momento dado se le haga una auditoría, y a todo aquel que participó, simplemente que vaya y diga qué pasó con ese dinero. Porque inclusive es un grupito nada más, un grupito.
que son los que al final de cuentas son los responsables de esta catástrofe, ¿no? De que ya no tenemos fondo. ¿Cuántos trabajadores docentes, administrativos y manuales están en esta situación de riesgo, maestro? Bueno, yo no tengo así el dato muy exacto. Lo que sí sé es que la nómina cuesta alrededor de 13 millones de pesos. Y bueno, se publicó hace un tiempo de parte de la autoridad universitaria la lista de los pensionados y jubilados. Yo no los conté, pero salió publicada, y por los casos tan aberrantes que empezaron a salir ahí, de repente la volvieron a quitar, porque la habían puesto en la página de la universidad y repentinamente la quitaron. Pero sí, algunos alcanzamos a sacar una copia de ese documento, porque pues, había gente que tenía pues doble pensión o unas pensiones demasiado altas que no se justificaban, pues. Y debido a eso, como empezó a crear mucho ruido ese tema, la volvieron a quitar, pero no tengo el dato exacto de cuántos son en específico. ¿Alguna acción emergente, ingeniero Estrada, para que esto pues se pueda reconstituir o reconstruir? ¿Cuál sería? Pues mira, nosotros hemos estado platicando continuamente y lo que vemos pues ahorita que hasta que no tengamos unas nuevas autoridades es la manera como vamos a tener que organizarnos y dar nuestra propuesta. Porque ahorita simplemente no podemos hacer nada. No podemos hacer nada. Yo considero que ya habiendo un rector responsable, pues en ese caso ya vamos viendo cómo vamos a participar los trabajadores y cómo vamos a fondear. Porque va a ser un fondo de pensiones nuevo prácticamente. Un nuevo. Y además, bueno, comentan que el nuevo podía ser nada más de 1 a 1. Un peso aporta el trabajador y un peso aporta la universidad. Como teníamos una ventaja, pues, de que nosotros aportábamos 1 y la autoridad aportaba 3. ¿Estaría pensando en que desaparecería la jubilación dinámica? Bueno, nosotros vamos a defender ese derecho. Nosotros no vamos a dar un paso atrás en la defensa de la jubilación dinámica. Y yo creo que lo que tenemos que hacer ahí es cierto, es hacer un nuevo fondo, quizá en nuevas condiciones, pero habría que plantear también muy claro, pues qué va a pasar con el dinero que se esfumó. O sea, yo he planteado, y ahí coincidimos muchos jubilados y pensionados que están aglutinados en el Espaguán, que antes que la constitución de un nuevo fondo queremos cuentas claras de ese asunto. O sea, queremos que se transparente ese tema del dinero, porque no se puede decir de parte de quienes regentean la universidad que hay que constituir un nuevo fondo, así como diciendo, bueno, ya olvidémonos de eso, ya no hay problema, ahora sí nos vamos a portar bien y vamos a hacer un nuevo fondo. No, o sea, yo creo que la aplicación de la ley en términos de transparentar el ejercicio del recurso debe ser una realidad en la universidad. Entonces, antes que la constitución de un nuevo fondo, debemos de luchar por el tener transparente el ejercicio de ese dinero. Y sí es cierto, yo creo que no queda otro camino, constituir otro fondo, porque si ya no hay si ya no existe pues tenemos que tener uno de dónde financiar las pensiones y las jubilaciones. El problema está el contexto de crisis y de problemas financieros que hay en el país, porque ese asunto no es nada más propio de la UAN. O sea, es un asunto que está más o menos generalizado en las universidades. La mayoría de las universidades tienen el mismo problema, porque prácticamente todas las universidades se manejan de la misma manera. Por eso yo creo que las autoridades federales tienen un reto en la educación superior. Tienen que sanear las instituciones de educación superior. Y los momentos coyunturales para hacer eso son las elecciones de rector. Por eso yo creo que aquí los universitarios vamos a tener que defender la universidad pública, nuestra autonomía, pero no para mantener privilegios, para mantener un clima de corrupción e impunidad, sino para sanear nuestro espacio de trabajo, porque de ahí depende nosotros mismos y nuestros hijos y nuestras familias. Entonces tenemos que mantener un espacio sano, transparente, bien regulado, con controles, para evitar la discrecionalidad en el manejo de los recursos y con gente al frente que tenga solvencia moral, ¿verdad? Porque si
las decisiones se toman con criterios de naturaleza política, pues vamos a seguir en la misma. Vamos a seguir viendo una universidad usada como trampolín político, vamos a seguir viendo una universidad usada como negocio, pero menos usada como una casa generadora de conocimiento y ciencia, en donde los que habitamos ahí tenemos esa responsabilidad, pero que de ahí vivimos también. Entonces yo creo que tenemos una responsabilidad muy alta los universitarios, y vamos a defender la universidad pública, vamos a defender la autonomía, y no, en ese marco no vamos a permitir, o vamos a luchar porque no haya regresiones laborales, es decir, que la jubilación dinámica no se pierda. Que se conserven las prestaciones. Así es. Bueno, por lo que nos han comentado, malos manejos, dinero que se perdió, muchos millones de pesos que están volando, falta de transparencia. ¿Quién sería el que le pondría el cascabel al gato, ingeniero Estrada Palomera, en cuanto a formalizar denuncias ante las autoridades? Aquí hay quienes son responsables de algunos delitos, como el saqueo mismo a los recursos de la universidad. Sí, mira, maestro, lo que pasa es que aquí en la universidad nos estamos organizando muy bien. Inclusive si hablamos de todos los jubilados y pensionados de la institución, ellos son los más dolidos, inclusive ahorita, porque no se les ha pagado siquiera un abono, porque les pagan en abonos, 3 pagos en abono, les pagan a todos los jubilados y pensionados. Entonces yo considero que si en este caso nos organizamos bien, todos los jubilados y pensionados, o simplemente tenemos que hacer un frente fuerte para que en un momento se haga una auditoría, pero una auditoría de gentes externas a la universidad, porque si encontramos ahí un área que es de auditoría universitaria, pues son de los mismos, todos los mismos no se van a hacer daño. Entonces simplemente otra gente que realmente vea que sí es necesario hacer esta auditoría seria y que quien en un momento dado se haga el responsable, pues que pague. Sino que regrese los más de 300 millones de pesos que se perdieron. Más de 300 millones, es muy fuerte la cantidad, ¿no? Incluso puede ser hasta más, pero mira, en el tema ese del cascabel al gato, ¿quién le pone el cascabel al gato? Ya hubo unos jubilados que pusieron una denuncia ante la Auditoría Superior de la Federación, ante la Presidencia de la República, ante la Secretaría de Gobernación, ante la Función Pública, llevaron una denuncia exigiendo la realización de una auditoría al Fondo de Pensiones. No ha avanzado ese tema, o sea, pero ya se hizo ante las instancias correspondientes, y las instancias correspondientes hasta ahorita no han respondido nada. En el caso de nosotros como organización, hemos pedido a través de la ley la información para precisamente tener pruebas y fincar denuncias, las denuncias correspondientes, porque ahorita obviamente podemos hablar a partir de lo que normalmente nos dejan ver, pero no hay pruebas así muy contundentes como para decir aquí está y este merece cárcel. No tenemos esas pruebas. Por ejemplo, yo pedí toda la información relativa del fondo. Tuve que acudir hasta un juez federal para obligar incluso al ITAI a que respondiera, porque como me negaron la información, recurrí a la revisión y el ITAI se hizo como que la Virgen le habla, y entonces recurrí a un juez federal y el juez federal me amparó. Incluso con el amparo me entregaron pura basura de información. Por un lado. Por otro lado, es público que yo solicité a la Comisión de Responsabilidades del Consejo General Universitario la remoción de Juan López Salazar como rector, porque no cumplía los requisitos de ley. Siempre se negaron a responderme. Recurrí al ITAI y el ITAI también se volvió a hacer de la misma manera, como que la Virgen le habla. Incluso en el juzgado federal también le entregaron información basura, porque no resolvió el ITAI, no incorporaron la resolución, y entonces yo le dije al juez, bueno, pues aquí ¿qué pasó? Al grado tal que ese proceso yo lo llevo en el colegiado, todavía. O sea, lo llevo en el colegiado. Es decir, estamos planteando que la universidad debe caminar derecho sobre la base del respeto a la ley. Hay que rescatar el Estado de Derecho ahí. Hay que combatir la corrupción y la impunidad sobre la base de exigir transparencia, rendición de cuentas y respeto al Estado de Derecho. Esos son los hilos conductores que nos van a llevar a un saneamiento de la institución.
Nosotros estamos haciendo nuestra parte. Pero ¿qué te quiero decir con eso que te estoy diciendo de los amparos y del ITAI? Que las instituciones en Nayarit también tienen algo de olorcito a pus. De la misma manera tenemos la autoridad laboral, donde tenemos más de 40 demandas laborales nosotros ahí, y simplemente no prosperan a pesar de estar ya listas para laudo. Es decir, hay unas instituciones que protegen muchas situaciones anómalas de la universidad. ¿Por qué? No lo sé. ¿Bajo qué intereses? Tampoco lo sé. Lo que sí te puedo estar diciendo es el hecho. El hecho es que no prosperan a pesar de que la ley dice otra cosa, pues. Entonces, por eso te digo que nosotros, de nuestra parte, nosotros sí hemos actuado para tratar de componer las cosas. Quienes deberían de hacerlo es Luis Manuel y Carlos Muñoz, por ser los titulares de los sindicatos más fuertes. Pero pues es como que si le dijéramos a los pájaros no vuelen, o que si al mar le dijéramos no hagas olas. O sea, es como pedir que las palmeras, en lugar de que den cocos, pues den manzanas. Y pues no. O sea, jamás vamos a tener un problema de denuncia de parte de ellos. ¿Por qué? Pues porque ellos son los protagonistas de ese asunto. Mira, en el fondo de pensiones. ¿Quién administra el fondo de pensiones? Por ley, son 2 representantes que nombra el líder del CETUAN, 2 representantes que nombra el líder del ESPAUAN y 2 representantes que nombra el rector. Y el director general lo nombran entre ellos por consenso. Entonces, desde ahí te das una idea de quiénes son los responsables del desfalco. O sea, hay responsables directos, que son los empleados que ellos ponen. Pero los responsables de fondo, pues son los que nombran, ¿verdad? Son los que designan. Entonces, ahí hay un problema. Entonces, por eso yo digo, yo no los puedo catalogar de ladrones. Pero sí exijo que se haga una auditoría y que a partir de la auditoría se finquen las responsabilidades si hay lugar a responsabilidades. Y si no hay, bueno, pues que todo quede tranquilo y en paz. Si se justifica bien el ejercicio del dinero, bueno, pues entonces ya no habría tanto problema. Pero necesita clarificarse, necesita transparentarse el ejercicio del dinero. O sea, no nada más pueden decir, ya se acabó y ya, ahí nos vemos. Entonces no es así, la situación no es así. Pues, de verdad, complicado el asunto universitario. Vamos a ir a una pausa, regresamos enseguida, no le cambie. En un momento continuamos con más de El Debate en la Red, con Rogelio Zúñiga. Estamos transmitiendo el debate en la red, el programa de esta tarde, Pensionistas al borde de la ruina. Lo abordamos con el maestro Roberto González Bernal, quien es secretario general del Sindicato de Trabajadores de nuestra máxima casa de estudios, y el presidente del Consejo de Vigilancia, el ingeniero Rosendo Estrada Palomera. Serio en verdad el problema financiero del fondo de pensiones que enfrenta a la universidad. Me ha dejado anonadado la información que nos han proporcionado, pero bueno, pues es la triste realidad de lo que ocurre en la universidad. Congelar plazas sería una solución frente a este gran problema financiero de la universidad, ingeniero. Pues mira, yo considero que no tanto congelar las plazas, simplemente también que se hagan auditorías administrativas y docentes, porque sí, de antemano hay mucho personal administrativo y docente que no cumple con su función. Siempre, ahorita si vemos, hay 81 personal que tiene Luis Manuel ahí en el sindicato, cuando son 25 plazas las que tiene, pues que debe de tener con licencia sindical, pero hay 81 más que están ahí con nómina especial. Entonces simplemente eso, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Volver otra vez a las auditorías, y que realmente plaza que no se cumpla, plaza que en un momento se tiene que separar de la institución, porque si no, pues vamos a seguir con la misma, y al final de cuentas vamos a tener el mismo problema durante mucho tiempo.
Bueno, mira, yo creo lo siguiente, primero en ese asunto de las plazas y luego el tema de la SEP. A ver, sí, por favor. En el asunto de las plazas no debe verse aislada del modelo universitario. Yo creo que todo el recurso que ya tenemos ahí en la universidad que se le está pagando, de alguna manera habría que aprovecharlo. Sí, yo creo que había que sanear la nómina. El que no quiera trabajar o que haya personal ahí fantasma y que no existe, bueno, pues eso sí hay que empezar a sanear, porque tal parece que hay ahí por ahí algunos cheques fantasmas, pero independientemente de eso, yo creo que no debe de verse desvinculada del tema del modelo universitario, porque es un capital humano que está ahí, que puede aprovecharse para generar programas o proyectos de desarrollo en el Estado, pero dentro del esquema de un modelo universitario distinto al que actualmente se tiene. Y en cuanto a la SEP, bueno, la SEP siempre les ha dicho que deben de respetar lo establecido en el convenio de financiamiento. Cada año se firma un convenio de financiamiento entre SEP, el gobierno del Estado y universidad. Y en ese convenio de financiamiento se establece muy claro que no debe haber movimientos de plazas si no es con la autorización del gobierno y de la propia SEP. Nada más que aquí adentro de la universidad eso les ha importado un pepino, pues, y han hecho contrataciones al margen de ese asunto. ¿Cómo las financian? Yo he dicho y sostengo que la manera en cómo han financiado es a través de pactar tabuladores muy distintos a los que la SEP establece para las universidades. En este caso, por eso nosotros tenemos incluso una demanda en el Tribunal Laboral, porque nos rasuran como el 30%. Es decir, lo que deberíamos de ganar según la SEP es un 30% menos lo que ellos nos pagan. ¿Sí me explico? O sea, si en vez de ganar un 24,000, 28,000 pesos, te pagan 18. Y eso lo pactan internamente. Pero los tabuladores salariales establecidos en el convenio son distintos. Por eso nosotros establecimos una demanda laboral que tiene 10 años aproximadamente. 10 años en los tribunales laborales. Es una demanda laboral en que involucramos a la SEP, ya vino y estableció su postura la Secretaría de Educación Pública, ya estableció su postura el gobierno del Estado y ahora nada más falta el tema universitario. Es un asunto pues de que hay alguna gente que sí se le pagaba con ese tabulador aprobado en ese convenio de financiamiento y a otros que no. Por ejemplo, en mi caso, que yo era titular C, ganaba una determinada cantidad y había otros compañeros que también eran titular C con 10,000 pesos de más. Entonces yo dije, bueno, yo no estoy pidiendo homologación, estoy pidiendo nivelación, porque a trabajo igual, salario igual. Entonces, nivélenme. Y esa es la demanda que tenemos, y así ya vemos muchos compañeros en esa demanda. Y es una demanda muy fuerte que puede sacudir a la universidad. Yo creo que la hundiría en un problema de crisis más fuerte, porque todo mundo plantearía lo mismo, ¿verdad? Entonces, sin embargo, yo creo que le deben de dar una salida a esa demanda a las autoridades universitarias. Estamos ya llegando a la recta final. Yo quisiera pedirles a cada uno de ustedes sus conclusiones en relación a este asunto, el tema financiero de la universidad. Comenzamos con usted, maestro. Bueno, en este caso yo sí quisiera decirle a la comunidad universitaria que ahora que se acerca la sucesión rectoral, aprovechemos esta coyuntura para sanear nuestra institución, que habría que unificarnos como universitarios para defender la universidad pública, para defender la autonomía y sanear nuestra institución, porque merecemos, así como el pueblo de Nayarit merece una universidad mejor, también la merecemos nosotros como trabajadores, porque es nuestro espacio de trabajo. Entonces yo creo que esta coyuntura política que se avecina es la oportunidad histórica que tenemos para sanear a la universidad y quitarle el polvo, quitarle el lodo que la mancha. Y sobre todo, como dijera Fox, hay que quitarle a las tepocatas y a las víboras y a los sapos que la están enlodando. Eso es lo que quisiera decirles. Rosendo Estrada. Sí, mira, bueno, yo sí quisiera hacer una invitación muy fuerte a toda la comunidad universitaria, hablando de todos los sectores que estamos participando dentro de ella. Porque simplemente yo considero que si vemos que se está hundiendo cada día, cada año, cada periodo, en todos los aspectos, no vamos a hablar simplemente nada más sobre lo económico. También hemos estado viendo y haciendo un análisis en la parte académica. ¿Qué estamos generando? La universidad. Gente que trabaja de taxista, gente que trabaja, pero menos en su carrera. Entonces, ¿qué quiere decir?
que no estamos preparando a los muchachos como se debe hacer. Pero bueno, yo considero que deberíamos de participar más fuerte todos los universitarios para sanear, para quitar, para limpiar, vaya, nuestra institución. Eso es mi opinión. Bien, pues agradezco desde luego la visita en el estudio de el maestro Roberto González Bernal, el ingeniero Rosendo Estrada Palomera, dirigentes universitarios. El tema fue precisamente el que enfrentan los pensionistas, decimos pensionistas al borde de la ruina. Usted quiero invitarlo para que la próxima semana, el martes, a las 2 de la tarde en punto, nos acompañe en un nuevo programa de la serie El Debate en la Red. Gracias, muy buenas tardes. Gracias, gracias Rosendo. Gracias. Debatimos temas de actualidad, de importancia social. El Debate en la Red. Nos escuchamos la próxima emisión. El Debate en la Red con Rogelio Zúñiga.